En el contexto en que nace la ONU inicia con la Declaración del Palacio de Stimyen. Se realiza el 12 de junio de 1941, la cual es firmada en Londres. Fue el primer documento de una serie que llevó a la fundación y a la creación de las Naciones Unidas, con aquellos países de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana, y los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoslavia y el general de Gaulle de Francia, y firmaron esta declaración en pro de la seguridad económica y social. La Carta del Atlántico. Aquella reunión que se llevó a cabo por el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y el primer ministro Churchill, propusieron firmar unos principios de mantenimiento de paz y seguridad internacional. Se firmó el 14 de agosto de 1941. Se firmó mientras se libraba la batalla del Atlántico. Se firmaron ciertos principios comunes de la política nacional de nuestros países respectivos para mejorar la calidad de vida. Nos encontramos con la cláusula sexta, séptima y octava, la cual la sexta indica paz y seguridad para todas las naciones, para sus fronteras y habitantes. La séptima, tal paz deberá garantizar a todos los hombres la libertad de recorrer los mares. La octava, todas las naciones del mundo tendrán derecho al material y espiritualmente deberán renunciar al uso de la fuerza para la paz futura y verdadera. De igual forma, se firmaron los principios básicos de la justicia internacional. Nada de expansiones ni cambios territoriales sin el libre expresos deseos de los pueblos interesados, facultad de cada país para escoger su propio sistema de gobierno, igualdad de condiciones para todos los países en la adquisición de materias primas. Continuamos con la Declaración de las Naciones Unidas. Se realizó el 1 de enero de 1942. Se firmó y fue ratificado por 26 naciones, donde aprueban la Declaración de las Naciones Unidas como muestra de seguridad y en pro de luchar contra la guerra y contra la desigualdad. Esta se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Moscú y Teherán. En Moscú, el 30 de octubre de 1943, la Unión Soviética, Reino Unido, los Estados Unidos y China hablaron para la creación de una organización internacional responsable del mantenimiento de la paz y seguridad. Este objetivo se reafirmó por los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido en Teherán el 1 de diciembre de 1943, con el fin de que todas las naciones aliadas estaban comprometidas a brindarle usos a sus habitantes y la oportunidad de vivir libres de temor y de la necesidad. Paz para todo el mundo. Los objetivos de este organismo son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertad de los demás. También tiene como objetivo servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Dentro de este organismo encontramos el PNUD, que es quien coopera con los pueblos y estados de todo el mundo para atender las necesidades del desarrollo y forjar una vida mejor. Está presente en 166 naciones y trabaja con gobiernos e instituciones nacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado y otros aliados para encontrar soluciones a los retos del desarrollo humano. Fue fundado en 1966. Entre sus objetivos se encuentra la gobernabilidad democrática, velar porque ésta se rija en cada país de acuerdo a las necesidades del pueblo, la reducción de la pobreza, la prevención y recuperación de crisis, el medio ambiente y energía, la lucha contra el VIH-Sida, el empoderamiento de la mujer, lo que significa que hombre y mujer tengan igualdad y las mujeres puedan ser representantes activas dentro del Estado y el gobierno. Por otro lado, la relación entre la ONU y la sociedad civil
se encuentra que la ONU es un tanto partícipe como testigo de una sociedad civil en aumento. Por tal motivo, la ONG y otras organizaciones de la sociedad civil colaboran dentro del sistema de las Naciones Unidas y tienen un papel importante dentro de las conferencias. Inclusive, se les consulta a las ONG sobre asuntos relativos y políticas y programas. La ONU y las empresas también tienen una relación estrecha, en vista que éstas han logrado un crecimiento debido a una serie de asociaciones, alianzas entre la organización y el sector privado, con el fin de alcanzar el desarrollo del milenio, para lo cual en 1999 el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el secretario general propuso un primer pacto mundial entre las Naciones Unidas y el mundo de los negocios para resolver las necesidades socioeconómicas, en el cual en este pacto mundial se establecen un conjunto de valores fundamentales para que las empresas lleven a la práctica, tales como son los derechos humanos, las normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Dentro de estos valores se establecen 10 principios. De esta forma sería, en el valor fundamental de los derechos humanos, se debe tener en cuenta que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional. Además, estas deben asegurarse de no ser cómplices de abuso de los derechos humanos. Dentro del valor de las normas laborales se encuentran los principios de que las empresas deben respetar la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. También las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil y deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. Con respecto al medio ambiente, las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales. También deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. La lucha contra la corrupción. Las empresas deben luchar contra la corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. Por otro lado, si hablamos de la relación entre la ONU con Colombia, Colombia fue fundador de las Naciones Unidas y desde su admisión el 5 de noviembre de 1945 ha protagonizado importantes papeles dentro del sistema. Las Naciones Unidas han apoyado técnica y financieramente al gobierno colombiano en múltiples áreas relacionadas con el desarrollo social, político y económico. Estructura organizacional de la ONU está dividida en varias entidades, cuenta con 6 órganos principales. La Asamblea General fue establecida en 1945 según la Carta de las Naciones Unidas, ocupa un lugar central como principal órgano deliberatorio de formulación de políticas representativas de las Naciones Unidas. Está integrado por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Su principal responsabilidad es la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad se compone de 5 miembros permanentes: China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Y los 10 miembros no permanentes son Alemania para el 2012, India para el 2012, Sudáfrica para el 2012, Azerbaiyán para el 2013, Marruecos para el 2013, Togo para el 2013, Colombia para el 2012, Pakistán para el 2013, Guatemala para el 2013, Portugal para el 2012. Corte Internacional. Con sede en Las Hayas, Países Bajos, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Está encargado de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre los estados y emitir opiniones constructivas respecto a las cuestiones judiciales. El Consejo Económico y Social se estableció según la Carta de las Naciones Unidas como principal órgano para la coordinación, la labor económica y social y conexo a los 14 órganos especializados de las Naciones Unidas. Está integrado por 3 comités y 3 órganos. La Asamblea General elige los 54 gobernantes miembros del Consejo para periodos superiores de 3 años según cuestiones geográficas. La Secretaría de las Naciones Unidas es la que se encarga de prestar todos los servicios cotidianos. Esta presta servicios además a sus órganos principales de las Naciones Unidas. El Consejo Administrativo Fiduciario fue establecido según la Carta de las Naciones Unidas en 1945 para supervisar a escala internacional los 11 territorios en fideicomiso confiados a la administración de 7 Estados miembros. Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas. Es una recopilación exhaustiva de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas, junto con material conexo organizado por artículos de la Carta.
Órganos principales. Los órganos intergubernamentales vinculados a las Naciones Unidas en virtud de acuerdos especializados son órganos separados y autónomos que colaboran con las Naciones Unidas y entre sí a través de mecanismos de coordinación de Consejo Económico y Social. Entre estos órganos encontramos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Corporación Financiera Internacional, Centro de Información de las Naciones Unidas, Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organización de Aviación Civil Internacional, Organización Internacional de Energía Atómica, Organización Internacional de Trabajo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los Estados miembros se reconoce la existencia de 51 estados originarios o fundadores de las Naciones Unidas, los cuales firmaron dicho documento el 26 de julio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Entre los estados originarios se encuentra Colombia. Asimismo, se encuentra Polonia, que no está representada en la Conferencia de San Francisco, pero que firmó posteriormente la Carta. En la actualidad permanecen 47 estados de los 51 originarios.